Hay nuevas y más contundentes hechos que complican aún más al ex juez Ulloa y también al conservador de bienes raíces Javer. Esta es una arista que nace del caso Vivanco, que a su vez nace del caso Hermosilla. ¿Quién escoge a los conservadores de bienes raíces? Bueno, los ministros de corte, el Poder Judicial. Y resulta, han revelado que el juez Ulloa, el ex juez o ministro Ulloa, votó por el conservador de bienes raíces Javer mientras éste le hacía algunos depósitos. Evidentemente el asunto se presta para pensar que le estaba pagando para que votara por él. Ahora esa circunstancia no está aprobada, pero bueno, en el contexto de las actuaciones del conservador de bienes raíces no sería un asunto, por cierto, descartable. Vamos a analizar este tema aquí en Sala de Prensa en los próximos 10 minutos. Te saludamos, Hugo Varela por acá, periodista. Te invitamos a hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y a donar también en nuestro sitio web. Vamos a compartir un par de medios que dan cuenta de esta noticia. Lo trae biobiochile.cl, BioBio Chile investiga. Ulloa votó por Javer mientras recibía pagos mensuales del conservador hoy investigado. Nota de Josefina Osandón y Néstor Aburto, para ellos es el crédito de esta información. La votación de 2022 en la Corte de Apelaciones de Santiago vuelve a generar inquietud tras conocerse que el exministro Antonio Ulloa apoyó la candidatura de Sergio Llaver al conservador de hipotecas y gravámenes mientras recibía depósitos mensuales del entonces conservador de Puente Alto. Aunque Llaver no integró la terna final, obtuvo 8 votos, uno de ellos de la también exministra Verónica Sabaj, que hoy adquieren nueva relevancia en medio de investigaciones por corrupción. Y la crónica parte señalando: a las 13:30 del 7 de marzo del 2022 se reunió el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para proveer el cargo de conservador del registro de hipotecas y gravámenes de Santiago, puesto que estaba vacante por el cese de funciones debido al fallecimiento de Juan Edmundo Rojas García. Tienen los horarios los colegas: 13:30 del 7 de marzo, por lo tanto tiene que haber un acta a la cual tuvieron acceso y que les permite hacer estas afirmaciones. Ese día, tanto el entonces ministro Antonio Ulloa como la ministra Verónica Sabaj votaron por una persona que ha estado en la palestra en las últimas semanas, Sergio Llaver, quien en ese momento postuló siendo conservador de Puente Alto, pero pretendía saltar de esa comuna a Santiago, que es mejor remunerada todavía. Sin embargo, pese a su despliegue el año 2022, no le alcanzaron los votos para quedar en mejor posición. Quienes conocieron el proceso explicaron que de todas formas en ese momento existía la idea de parte del senador Matías Walker, hoy atrapado también en la trama por su relación con Llaver. Recordemos, Llaver le pasó al senador Walker 1,6, 1,7 millones de pesos que él ha explicado es para pagar el pasaje de uno de sus hijos a un viaje al extranjero, cuestión que ya hemos comentado en despachos anteriores y que nos parece extraño debido a las remuneraciones que recibe un senador, digamos, salvo que tenga muchos problemas de plata, la verdad es que no requiere mucho dinero. Los senadores son uno de los sueldos más altos eh, públicos de nuestro país. Bueno, la idea, como dictó esa iniciativa que terminó por desecharse, era dividir el oficio en al menos 4 áreas. Javer se ha vuelto ampliamente conocido por su participación en llamada trama bielorrusa, por una serie de depósitos realizados a parlamentarios y por las escuchas telefónicas de una trama de corrupción que revelaron gestiones para influir en la Corte Suprema en caso del ex ministro Antonio Ulloa. Por ello, hoy cobra fuerza lo ocurrido el año 2022. A pesar de que fue Carlos Miranda quien finalmente asumió el cargo y de que Llave ni siquiera llegó a integrar la terna presentada al presidente de la República, sí obtuvo votos que hoy llaman la atención. Cuando yo dije denantes que eran los ministros de corte los que escogían a los conservadores de bienes raíces, me refiero a que ellos hacen el proceso grueso. Ellos definen la esquina, las ternas, en fin, y ofrecen
las opciones que mejor ellos encuentran al presidente de la República, que finalmente es quien define este asunto. En la primera votación, Llaver obtuvo 8 votos, específicamente de Rojas, González, Carreño, Leighton, Ulloa, Barrientos, Grey, Sabaj y Villegas, esta última en reemplazo de Gutiérrez. No pasó directamente a la terna, pero sí logró participar en la segunda votación, en la cual tampoco tuvo éxito. Lo especialmente preocupante, y aquí viene el corazón de esta nota, es que mientras Ulloa votó por Llaver, el ministro Ulloa, el ex ministro Ulloa, votó por Llaver, según lo publicado por Reportea, este último ya llevaba más de 2 años depositándole 1 millón de pesos mensuales al entonces ministro. En total, la cifra habría alcanzado más de 70 millones de pesos transferidos a Ulloa. Y aquí está el documento que muestra BioBio Chile Investiga. Concurso para proveer el cargo de conservador del registro de hipotecas y gravámenes de Santiago, vacante por cese de funciones debido al fallecimiento de don Juan Edmundo Rojas García. Y ahí están los votos con los RUT. Miren, mencionan los RUTs. Es raro, ¿eh? Porque normalmente cuando se publican este tipo de cosas, borran los RUTs. Pero bueno, ahí está. Esto lo sacó Reportea. Vamos a mirar Reportea, a ver. Ahí está, reportea.cl. Claro, los secretos políticos de Llaver, arriendos para parlamentarios, un cheque para el senador Gaona, en fin. Lo del ministro Simpertigue, la generosa billetera de Llaver, le pagó mensualmente 1 millón de pesos al ministro Antonio Ulloa entre el 2019 y 2025. Ahí está. ¿Por qué habría de pagarle 1 millón de pesos? ¿Por qué habría de pagarle 1 millón de pesos? Lo que no se sabía hasta ahora es que también le pagaba cada mes a Antonio Ulloa. En su declaración no mencionó si Vivanco, Migueles o Ulloa realizaban gestiones para lograr su nombramiento, pero lo cierto es que apenas asumió su cargo, el 6 de noviembre del 2018 comenzó a realizar pagos mensuales a Migueles y Ulloa. No, esto está muy feo. Llaver y Ulloa también han compartido viajes a Argentina y numerosas reuniones sociales, como revelan registros a los que Reportea tuvo acceso. Según el Ministerio Público, formó parte de una maniobra para lavar dinero de las coimas. Ese es el caso de Vivanco. ¿Mm? En el mes de noviembre del año 2018 sostuve una conversación con Ángela Vivanco Martínez, donde me señaló que me reiteró que su marido o pareja estaba sin trabajo y que si me podía dar la oportunidad de contratarlo una vez que asumiera mi cargo, conociera mi oficina y siempre en el entendido que me faltara personal, pudiera acordarme de su marido, señaló. Bueno, así se mueven las cosas. Bueno, así se movían, o yo creo que todavía se mueven así muchas cosas en el Poder Judicial, lamentablemente. Leamos un poquito más. Bueno, este es el artículo de la generosa billetera de Llaver. Le pagó mensualmente 1 millón a ministro Antonio Yo entre el 2019 y 2025 y el 2022 votó por él para conservador, pasar de conservador a conservador de Santiago. No, no ganó Ulloa, pero le pagaba. Y acá está la nota filtrada del mostrador, que dice más o menos lo mismo: el escándalo que envuelve a Sergio Llaver, conservador de bienes raíces y figura central en el caso Muñeca Bielorrusa, sumó un nuevo capítulo, un escrutinio de la votación del Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago en marzo del 2022. Reveló quiénes fueron los ministros de la Corte que apoyaron su postulación al apetecido cargo de conservador de registro de hipotecas y gravámenes de Santiago. Llaver quería ser conservador en Santiago. La revelación difundida este martes por Radio Bio Bio se centra en la reunión del Pleno del 7 de marzo del 2022, convocada para llenar la vacante por el fallecimiento de Juan Edmundo Rojas García. Aunque Carlos Miranda fue quien finalmente asumió el puesto, Llaver, entonces conservador de Puente Alto, aspiraba a ese salto profesional de alta remuneración. Los 8 jueces que votaron a favor de Llaver fueron Ulloa, Verónica Sabaj, Mario Rojas, Fernando Carreño, Lilian Leighton, Elsa Barrientos, Tomás Grey, Erika Villegas. Ahí está esa noticia. Probablemente se va a argumentar que él no fue electo finalmente conservador, me refiero a Llaver. Probablemente se va a argumentar eso, pero yo creo que es evidente, ¿no es cierto? Lo tiene que probar el sistema judicial, pero es evidente que Llaver pasaba plata, pues los conservadores ganan muchísima plata,
para poder ascender y llegar hasta el conservador de bienes raíces de Santiago. Es lo que el sentido común indica, pero eso debe ser probado, insisto, en tribunales de justicia. Seguimos conociendo aristas de esta causa y no paramos de conocer informaciones sobre corrupción en el Poder Judicial y en el sistema de conservador de bienes raíces también. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos en esta lectura, que estén muy bien, nos vemos, hasta la próxima, chao.